Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden descender, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Gloria a Dios. Qué bueno que se fue la luz, ¿verdad? No, de veras, qué bueno. Es que todos se pusieron a orar para que viniera la luz. De veras, de eso les voy a hablar, ¿ves? No de la luz, sino de algo muy importante. No sé si se escucha. ¿Tengo audio o no? Hermanos, ¿me ayudan con el audio? Avírenme, por favor. ¿Qué? ¿Sí se escucha o no? ¿No se escucha? Ahí está. Ahí se escucha. Bueno, ahí está. ¿Se fue la luz? Bueno, acompáñenme a orar entonces. Vamos a entrar en la palabra esta mañana. Sean bienvenidos todos. Gracias a Dios pues pudimos mantener nuestra transmisión en vivo todavía, porque tenemos UPS para mantener las computadoras, las cámaras, todo encendido. Y aquí usted también permaneció adorando al Señor. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia. Padre, encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu ministre, que tu Santo Espíritu obre, opere, Señor, aquí en este lugar, y genere una atmósfera, Señor, solamente tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu ajeno, contrario, opuesto a ti, Señor, y a tu palabra, sea reprendido en el nombre de Jesús de este lugar y de nuestros ambientes alrededores, Padre, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento altivo lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, Señor, y nos sometemos hoy bajo tu autoridad y declaramos que solamente la autoridad de tu palabra, Señor, será la que hablará nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu envíe hoy revelación a cada uno de nosotros, Padre, y seamos transformados por esa palabra. Que cada uno de nosotros nos expongamos a ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, amados. Un reconocimiento de la unidad. Tema que vamos a abordar un poquito, hablar un poquito acerca de él, que tan importante es. Y fíjense que mientras estaba, viendo o terminando acá de meditar sobre esta palabra, y ustedes aquí seguían adorando pero sin luz y todo, dije, a ver qué hacen todos los hermanos. Y bueno, y algunos pues se unieron para orar, para que la luz viniera, o tales, pero vino, fíjense. Y entonces yo no sé cuántos estuvieron en unidad en ese tiempo o en la alabanza. Pero tenemos que darnos cuenta de varias cosas que aún a veces que no suceden, porque podía ser que nos falte unidad. Y de hecho, la Biblia habla de la unidad del Espíritu. Dice que en el libro de Efesios dice que hay que esforzarse por mantenerla. Y esa esforzarse es porque en un momento determinado se pierde esa unidad del Espíritu. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál será el deseo del Espíritu Santo para esta mañana, para su iglesia? Bueno, el deseo es de que unos hicieran viaje a no sé dónde. El deseo es que otros fueran a no sé, a otro lugar. El deseo es que alguien se quedara viendo tele en su casa. ¿Cuál sería el deseo? ¿O será que nos congreguemos todos juntos para adorar a Dios? O sea, cuando alguien pierde esa unidad o pierde la comunión con el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, pues definitivamente hace lo que le place. Y por eso, aún a veces dentro de la misma casa, ¿verdad?, en medio de una necesidad o una situación que se esté dando, pues el que tiene la unidad del Espíritu dice, vamos a orar, oremos, pues tal vez Dios nos va a ayudar en esto. Pero alguien más dice, nah, yo voy a tratar a ver cómo resuelvo este problema por mi cuenta, porque puede ser que Dios no me vaya a ayudar. O ni siquiera tome en cuenta a Dios. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Por eso de verdad recalco sobre eso. Dije yo, qué bueno la introducción del tema hasta que se fue la luz, empezaron a orar todos. Si no viene la luz, pues yo le dije, voy a reunir a todos por acá al frente, todos más juntitos para no gritar. Pero después viendo la luz dije yo, qué bueno. Se vio que en algunos, no sé si todos, porque quién sabe, ¿verdad?, hubo unidad. Y dijeron, vamos a orar. Amén. Ya oramos por la palabra. No sé si usted oró por la palabra, pero puede ser que no, porque no le falte unidad.
Entonces, unidad del Espíritu. También la Biblia habla de varias unidades, incluso habla de unidad, por ejemplo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea, alguien puede buscar unirse con uno que no tiene fe, y pues ahí sí es mejor solo. Inclusive, fíjense ustedes, la unidad integral, interna. Allá en Deuteronomio dice, oye, sol de justicia, Jehová tu Dios, una unidad compuesta, completa es. Y después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, espíritu, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, cuerpo. Es decir, alguien incluso o sea, un enemigo de la unidad podría ser aquello que quiere separar nuestro ser integral para que no amemos a Dios como Él busca que nosotros lo amemos. Y de hecho es un mandato. También está la unidad de la fe, Efesios 4:13. Y esta es la que se llega por medio del equipamiento que recibimos o debemos recibir todos nosotros, ¿verdad? Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Imagínense, hermano, una iglesia viviendo cosas poderosas porque tenemos unidad en la fe. Qué hermoso es una casa, hermano, donde haya unidad de fe. Cualquier situación que llega, en el nombre de Jesús. De hecho, a veces Dios permite que lleguen cosas adversas. Recientemente alguien me escribía ayer a ciertas horas de casi de la madrugada, casi a medianoche, contándome una terrible enfermedad de alguien, de alguien diría yo, del núcleo familiar. ¿Y qué tenían que hacer? Pues unirse en fe para orar. Pero a veces estamos orando y no tenemos esa unidad de fe. Unidad del cuerpo. Eso estaba en Efesios capítulo 4, que es la iglesia. Entonces hoy vamos a considerar algunos aspectos como el propósito, la importancia y también enemigos de la unidad. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De hecho, o sea, nosotros tenemos que buscar esa unidad del Espíritu al estar en la iglesia o al venir al culto. Es decir, unidos para orar. Vamos a orar. Vamos, hermanos, vamos a estar ahí cuando el culto empieza porque vamos a estar unidos para iniciarlo. Vamos a orar todos. Vamos a poner este culto, este tiempo de adoración, de alabanza delante del Señor. Y yo sé que cada uno traemos nuestras cosas, nuestras necesidades o problemas, pero vamos a dejar eso a un lado y vamos a unirnos para orar. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a entrar en la alabanza todos unidos, en un mismo sentir, en la adoración. Pero muchas veces se ve interrumpida esa unidad. O tal vez no hemos trabajado o no nos esforzamos para tenerla. A partir a veces desde la casa, podría ser. Entonces dice, esforzados por preservar la unidad del Espíritu. ¿Cómo se preserva la unidad del Espíritu? ¿O cómo se puede cuidar la unidad del Espíritu? Primero, buscando la paz. El vínculo de esa unidad del Espíritu es la paz. Por eso dice la Biblia, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no vamos a ver porque al Señor habla, también tenemos que ver que el Señor es el Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a ver su guianza, su consolación, seguramente, su favor cuando nosotros no somos pacificadores. Es más, la Biblia dice allá en una de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, es bienaventurados los pacificadores. Mire, yo estoy seguro que cuando uno le pregunta a una persona, o si usted pregunta a alguien, le dice, mira, ¿vos sos hijo de Dios? Por supuesto, todos somos hijos de Dios, le dicen. Mejor debíamos preguntar, ¿tú eres pacificador? Cuando hay alguien que quiere hacerte algo o te quiere contender contigo, ¿qué es lo que haces? Cuando te dicen una palabra, ¿cuántas respondes? Entonces, porque ahí dice, bienaventurados los pacificadores, es decir, los que buscan ese vínculo de la paz,
porque los tales serán llamados hijos de Dios. Y aquí dice que el vínculo de la unidad del Espíritu es la paz. Esta otra versión dice: cuidad con la mayor solicitud de permanecer espiritualmente unidos bajo el vínculo de la paz. Permanecer espiritualmente unidos. Es decir que en un momento determinado, ¿por qué cree que hablan o pueden mencionar que la iglesia dice no, no es su iglesia o es un club? Parece club. ¿Por qué? Porque lo que nos puede mantener unidos son otras cosas. Yo estoy seguro que cuando Jesús entró a la iglesia, al templo, y sacó a los que estaban ahí, estaban unidos. Ahí estaban los campistas. ¿Y a cómo estás cambiando hoy? ¿A cómo está el tipo de cambio hoy? A 7.80. ¿Y el tuyo? No, démoslo igual. O sea, tenían unidad y los echó fuera del templo porque no estaban buscando la unidad del Espíritu. De ahí que eso es bien importante, hermano. Yo sé que la comunión, la coinonía, la participación, socializar, hacer todo dentro de la iglesia es saludable hasta cierto punto, siempre y cuando no se cambie eso por la unidad espiritual. Digamos, más o menos como hacen las hermanas los días martes que vienen al ayuno. Dice, bueno, ayunemos y todo, y después está una refacción. Terminan el ayuno con el desayuno. Entonces está bien, las felicito por eso, los que lo hacen. Pero imagínense que es todo el día, hermano. Y por cierto, ¿cuándo es el desayuno? ¿Ah? Este sábado. Bueno, este sábado están invitadas al desayuno de mujeres. ¿Cuántas van a venir? Gloria a Dios por las que tienen esa unidad. Pero alguien puede decir, yo tengo otra cosa que hacer. O puede ser que alguien realmente diga, qué bueno, si se trata de desayuno, eso sí me llama la atención a mí, pero el día de ayuno, eso sí no muchito va conmigo. Puede ser. Todo cabe en lo posible. Entonces dice, con mayor solicitud de cuidad, con mayor solicitud de permanecer espiritualmente unidos bajo el vínculo de la paz. Dos aspectos importantes: unidad del Espíritu. Hermanos amados, nosotros debemos entender que fue el Espíritu Santo el que empezó a hacer la obra en nosotros. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos dan gracias al Espíritu Santo por... hermano, cada uno estábamos desperdigados por diferentes lugares, tal vez no queríamos nada con el Señor y con un montón de problemas y sin reconocer que Él nos podía ayudar. Pero bendito Espíritu Santo que un día dijo, te voy a poner ese querer como hacer para que vayas a la iglesia. Yo recuerdo ese día. Entonces la obra empieza con el Espíritu Santo en nosotros, porque Él fue dejado para eso, para mostrarnos, para guiarnos, inclusive para guiarnos a determinado lugar, tal vez a donde no queríamos ir. Yo no quería venir acá hoy, hoy sí, no, antes, hace años, pero fui guiado y estoy aquí, seguramente usted también. No es casualidad que esté hoy aquí, ni casualidad que viva cerca, y si vive lejos y ha venido o está conectado a esta transmisión, no es casualidad. Es el bendito Espíritu Santo que nos une con un propósito. Uno lo puede ver. Por ejemplo, yo estoy seguro que habían otros apóstoles para llevarle el mensaje a los gentiles, a la casa de Cornelio, pero fue Dios, fue el mover de Dios hablándole a Pedro y hablándole a Cornelio para unirlos con un propósito. Entonces, la unidad del Espíritu, yo puse aquí, debemos reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y una de ellas que también tenemos que entender en la unidad del Espíritu es el vivificar del espíritu humano, lo que Dios puso en nosotros, tomando en cuenta que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Así que en el nombre de Jesús recibe vida hoy en tu espíritu, que Él te vivifique hoy en el nombre de Jesús, que la palabra que sale de la boca de Dios te vivifique esta mañana, para que si hay alguna situación, alguna enfermedad en el espíritu, el Señor te sane hoy en el nombre de Jesús. Y derivado de ese espíritu vivificado, el Espíritu Santo de Dios pueda tabernaculizar, pueda morar, pueda habitar, y de esa manera haya unidad del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando alguien entonces deja de buscar el ser vivificado,
¿Sabe por qué se debilitan espiritualmente? Porque alguien se debilita porque deja de buscar que su espíritu sea vivificado. A veces nos podemos limitar. Por ejemplo, yo sé que bendito sea Dios, mientras uno está trabajando algo o en el quehacer doméstico de las hermanas, ponen la radio, ponen algo ahí, pero tal vez no están, obviamente no se van a poner a adorar, tal vez a postrarse porque está la sartén y cocinando. Y uno puede tener como música de ambiente, ¿verdad? Cristiana, por supuesto, porque si no se está contaminando. Pero apartar un tiempo para adorar a Dios, tal vez con esa música que te edifica a ti, que te puede hacer un vehículo para conducirte, eso vivifica tu espíritu. Entonces, consagración del templo le puse yo aquí, y obviamente porque eso habla de nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo, dejar fluir los dones del Espíritu en nosotros, manifestar el fruto del Espíritu, entre otras cosas, puedo considerar acá dentro de la unidad del Espíritu. Yo creo algo, que el Espíritu Santo es el que nos revela cada una de las cosas y nos pone en un solo lugar. Por eso mencionaba que el estar acá, aunque tal vez uno lo haya derivado, por ejemplo, alguien puede pasar que alguien un día de tráfico diga, no, le pasó a alguien, por cierto, que iba a la iglesia, a otra iglesia, y miró que había demasiado tráfico y no pasaba. Se desvió con su vehículo, se parqueó y entró acá. Y esa persona puede haber dicho que es por casualidad el tráfico. No, no hay casualidades. Dios todo lo tiene programado, hermano. En nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? En Él no hay despropósito. En Él no hay despropósito. Así que con un propósito de Dios está usted hoy aquí esta mañana. Y tenemos algo en común. Podría ser la misma, bueno, las mismas necesidades. Por ejemplo, ¿qué hay en común en personas que estén enfermas? Que quizá vienen al templo buscando la sanidad. Lo mejor sería identificarnos y orar los unos por los otros. También acá lo otro es el vínculo de la paz, ser pacificadores. Según Mateo 5:9, ya lo mencioné, buscar la paz con todos, estar en paz con Dios y con nuestros hermanos. Nadie puede decir, yo estoy en paz con Dios, pero aquel me cae mal. Es que aquel me la hizo y me la tiene que pagar. No, si alguien te hizo algo, lo mejor es que aprendas a perdonar. ¿Verdad? Aprende a perdonar. ¿Verdad? Y creo yo que Dios nos da la capacidad de perdonar. Porque si uno, incluso dice la palabra de Dios que, hermano, estamos presentando nuestra ofrenda, puede ser monetaria, puede ser de alabanza, de adoración a Dios, y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, es decir, que no, alguien, o sea, tal vez tú puedes decir, yo estoy en paz con todos, pero que mejor que el Espíritu Santo nos recuerde a nosotros, si alguien, no, yo este hermano lo vi cuando entré, que me hizo una cara que no es de muy amigo. Así que voy a ir a ponerme a cuentas con él, a decirle qué pasó, hermano, o lo espero a la salida. No, tal vez no, ¿verdad? Bueno, pero para reconciliarse, para hablar, ¿verdad? Depende del tono que usted le diga. Porque si el otro no vino espiritual, puede ser que los dos tengan unidad, pero en lo carnal, ¿verdad? Y le diga, como quiera, hermano, ¿cuántos son? Le va a decir a usted, ¿va? Y usted dice, no, hermano, tranquilo, yo lo que quiero es hablar con usted y pedirle perdón, y si algo le he ofendido, pues arreglemos, estemos en paz, ¿verdad? Porque si no hay paz, incluso en nuestra casa, hermano, ¿cómo va a haber unidad del Espíritu? Y ahora vamos a ver qué importancia tiene la unidad del Espíritu. Porque podemos hacer como casa, o sea, como su casa biológica, las situaciones que se pueden dar en su hogar, X o Y problema, puede permanecer ahí por mucho tiempo esa situación que no cambia nada. ¿Pero por qué no cambia? Porque falta la unidad del Espíritu. Y por ende podría ser que falte la paz también. En lugar de ser una casa de paz, sea una casa de batalla, de guerra, de pelea, de contienda, y por ende ahí no va a haber unidad del Espíritu. Entonces nosotros podemos tener muchas promesas de Dios como casa espiritual, pero si no buscamos la unidad del Espíritu, déjeme decirle que entonces, si no tenemos unidad, tenemos división. Pues otras cosas acá. Fuimos llamados a paz,
a vivir en paz. Y dice la palabra, y el Dios de paz estará con nosotros. Y el Dios de paz dice que va a aplastar al enemigo bajo la planta de nuestros pies, cuando Él habita con nosotros. Pero ¿dónde está Él? Donde están los que viven en paz. Y la paz, por ende, es el vínculo de la unidad del Espíritu. Si vamos a orar, por ejemplo, que es una acción o algo espiritual, por ende tenemos que estar en paz primero. Oramos, le dice una vez a otro, o a la esposa o al esposo, porque falta esa unidad. Mateo capítulo 12, verso 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es devastado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Pueden haber diferentes proyectos en la casa. El sueño de una casa físicamente, o de otro, de una mejora en algún aspecto. Podemos tenemos proyectos en la iglesia, como por ejemplo el de hoy, que en realidad todo va de la mano. Pensando en Isaías 58, que quizás lo ignoramos algunos, donde dice que el verdadero ayuno es compartir nuestro pan con el que no tiene, entre otras cosas. No solo es eso, pero por lo menos uno. Entonces, el proponernos realizar un ayuno congregacional, pues ya lo puedo hacer solo, pero como casa espiritual vamos a lograr mayores resultados. Vamos a tener un sinergismo cuando nos unimos, porque dice la Biblia: mejores son dos que uno, porque reciben mayor remuneración por su trabajo. Uno hace oír a 1000, dos hacen oír a 10,000. Entonces podemos tener esto. ¿Se acuerda de lo que dice la Biblia? Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. A todos en un momento determinado nos llegan situaciones inesperadas, difíciles. Día malo, hermano, donde uno dice: Señor, y sí, como que todas las puertas cerradas, un camino sin salida, tal vez una noticia de impacto que digamos: hoy no sé cómo voy a salir de esto. Pero hay una promesa de parte de Dios, que en el día malo el Señor te va a librar de todas circunstancias difíciles. ¿Cuándo pasa eso? Cuando unidos o en unidad decimos: hermano, hoy vamos a proponer un ayuno congregacional y vamos a ofrendar algo de lo mucho que Dios nos ha dado para bendecir, no la mesa ni a la hermana Raquel que está allá, sino reunir una ofrenda y llevarla a la gente, a las viudas, a los huérfanos, no solamente pan físico, sino también la palabra. Un día me llamó mucho la atención que hicieron algo que me impactó a mí, y fue lo siguiente. Me mandaron una foto con alguien, no sé si lo evangelizaron, pero vi que una foto de alguien que iba con una azucaretilla de helados, ya una persona grande, y le dieron su bolsa de víveres. Y dije yo: qué bueno, porque eso representa la unidad. No es lo mismo, bueno, incluso a nivel de su casa, como padre, como madre, como hijo, como hija, no es lo mismo que usted agarre una bolsa de víveres y se la lleve a una persona necesitada, a que usted le diga a su esposa, a su esposo, a su hijo: mi hijo, ¿qué tal si nos acordamos hoy de los que están en tremenda necesidad y aportamos algo como casa familiar para bendecir a alguien? Eso se habla de unidad, ¿verdad? Pero si el esposo le dice: yo no tengo, vos, para eso te doy el gasto y me das si haces vos algo. O sea, para empezar, la acción se puede hacer por una persona, pero la unidad es la que falta ahí. Yo puedo hacer cosas individualmente, buenas, pero como casa las tenemos que hacer juntos. ¿Sí? Entonces dice: toda casa o toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Digamos, ¿qué quiere decir eso? Que van a haber ataques, van a haber batallas, pero podría ser que antes de que llegara el enemigo a atacar, por ejemplo, la alabanza, si no hay unidad en la alabanza, no se mantienen de pie. ¿Pero qué unidad? Bien, hermano, fíjense que después de los ensayos comemos pizza todos los sábados. Estamos bien unidos, pero solo para comer, pero no para orar, no para interceder. Puede ser que nosotros tengamos, incluso en otras áreas también de la iglesia,
Pero tenemos que, dice, preservar, buscar la unidad principalmente del Espíritu. Amén. Yo por eso, inclusive fíjense que yo sé que algunos hermanos o gente que aún tal vez no está en la iglesia, conmigo buscan la unidad. Pero si yo no veo que se congreguen, que nos unamos para adorar a Dios ahí, no para que me oigan a mí, porque yo no le vengo a hablar de mi persona, le vengo a hablar de Dios, le vengo a hablar de su palabra. Pero si nos unimos acá, a mí me va a interesar cualquier proyecto con usted, hermano. Después del culto, pastor, ¿qué tal si comemos por ahí unas carnitas? Si oramos antes de comernos las carnitas, lo acompaño a comer carnitas. Sí, pero si no, obviamente que tal, saber que vamos a estar comiendo, ¿va? Pero si antes primero adoramos juntos, buscamos al Señor, tal vez tenemos una tarde deportiva, lo que usted quiera, pero no sin antes edificarnos espiritualmente. Pero de una persona que tal, mira vos, ¿qué tal si no vas a la iglesia? Porque hoy tengo una salida para allá. Digo, andate solo, papadito, que tengo que buscar a Dios. Conmigo, con vos ni a la esquina. ¿Por qué? Porque no puedo pretender que haya otra clase de unidad. Porque vendría a ser una unidad, un yugo desigual con el cual pretendemos estar unidos. La Biblia Kadosh dice acá, 1 Corintios capítulo 1 versículo 10: sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo en qué decir y no se dejen dividir en facciones o grupos. Entonces, una iglesia podría estar dividida en facciones. Y es bien importante, de ahí la unidad en el liderazgo, la unidad de un coordinador con otro coordinador. Hermano, tengamos un tiempo para buscar al Señor, un tiempo para clamar, un tiempo para interceder, porque pueden estar sucediendo los mismos problemas. Por ejemplo, los mismos problemas en una casa de un hermano con la casa del otro hermano, un problema aquí, la enfermedad por allá. Pero si no nos unimos, si tenemos un miércoles para juntarnos para orar, y usted tiene necesidades, está orando por su cuenta y el otro orando por su cuenta, pero si no nos unimos, muchas cosas van a seguir igual. Entonces dice, y no se dejen dividir en facciones. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando estaba Jesús bautizando? Y a Juan le llegaron a decir, mira, fíjate que el que tú bautizaste, al otro lado está bautizando más discípulos que tú. Siempre no faltará alguien que te vaya a decir, viera hermano, que al hermano que también ministró las ofrendas en el otro culto, viera que lo hizo mejor que usted. Gloria a Dios, le va a decir usted. Ahora si usted no andan en el Espíritu, ya lo hallaron. Sí, entonces hay cosas, inclusive yo sé que puede pasar de todo. Y hermano, que el hermano que predicó después de usted, mire, ese sí lo usó el Señor, fíjese. Juan dijo eso, como que querían dividir. Sin embargo, Juan entendía el propósito y dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, una iglesia puede estar, una casa puede estar dividida en facciones. La facción de la mamá con los hijos que van del lado de la mamá, y la facción del papá con los hijos que van del lado del papá. Una casa dividida, una iglesia dividida. Entonces y ahora aquí tenemos que discernir algo, entender aquellas cosas que en un momento determinado están en común en nosotros y que nos pueden estar siendo un estorbo, un enemigo para no lograr aquellas cosas que necesitamos. Sino dice, y no se dejen dividir en facciones, sino sean restaurados a tener una mente y un propósito común. O sea, nosotros tenemos que ser restaurados a tener un mismo pensamiento y a tener un propósito común. Yo creo que yo sé que vivimos un tiempo, hermano, de afán, de que cada quien anda lidiando con sus propias situaciones. Pero algo que Dios quiere en nosotros es que entendamos que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan perfecto para bendecir nuestra vida, y que en el bienestar suyo está mi bienestar, que en el bienestar de otro hermano, aunque no esté presente, está el bienestar tuyo cuando pensamos que somos un cuerpo.
integrado por muchos miembros. De ahí la importancia de la unidad. Creo que eso se ha ido perdiendo, tal vez no solo aquí, en diferentes lugares. En diferentes lugares. Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. A ver, hermano. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Aquí no solo habla de la perfecta unidad, sino de cómo se alcanza la perfección. Si el vínculo de la unidad es la paz, ¿cuál sería aquí el vínculo de la perfección? O sea, ¿cómo entonces? Porque nadie es perfecto, todos fallamos, pero la Biblia dice que Dios quiere que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto. La estatura de Cristo. Es más, decirle a usted que Cristo viene pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia que ha alcanzado perfeccionamiento, que ha sido perfeccionada, que ha alcanzado perfección. Sí. No viene por una iglesia niña, sino por una iglesia como mujer madura, que ha alcanzado perfección. Entonces dice, permite que alcancen la perfección. Y esto es la oración del Hijo, diciéndole al Padre: Padre, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Aleluya, hermano. Yo sé que ¿quién es el mundo? Toda aquella gente que te conoce a ti, que conocieron tu pasado o posiblemente tu presente, y diga: ay, no, yo no quiero ser hipócrita como aquel. Mire, si yo lo conozco de todo lo que adolece, ¿verdad? Ese es un aquí, ese es un allá, y tal vez han hablado mal de ti, porque todos conocen nuestro pasado. Y posiblemente un pasado sin Dios, un pasado pecaminoso, pero llega el tiempo en que el mundo, esa gente que te conoce, va a reconocer que a ti te perfeccionó no una religión, sino te perfeccionó el Señor. Amén. Y así el mundo va a reconocer que tú, mi hermano, contra eso no hay argumento. Ellos van a decir: es imposible que una religión lo haya perfeccionado, es imposible que su fuerza de voluntad lo hizo cambiar. Yo creo que ahí hubo una mano divina que lo transformó, lo cambió. Pero ¿dónde fuimos cambiados? Donde buscamos la unidad. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Cuántos reconocen que son amados por el Señor? ¿Cuántos, de verdad, cuántos reconocen ese amor tan grande, hermano? Inmerecedores somos de ese amor perfecto, y hoy lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Y por ese amor, hermano, tan grande, que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino tuviese vida eterna. Nosotros creímos y entendemos que creímos en Él porque Él nos amó y dio a su Hijo para que ocupara nuestro lugar. Mateo 18, 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa que pidan, buena, por supuesto, porque si cualquier cosa que piden, como le pasó a Ananías y Zafira, puede ser que bueno, por cierto, murieron los dos porque estaban en unidad. Hay que tener cuidado también, ¿verdad? Mira, ¿qué tal? Mira, si vendemos la casa, pidámosle a Dios que nos bendiga. Y están pidiendo: Señor, que se venda la casa, vamos a ir a ofrendar a la iglesia. Cuando recibieron todo lo que les habían pagado, mira, ¿qué tal si seguimos en unidad? ¿Para qué? Para dárselo un poquito, hombre, y lo demás lo vamos a usar para irnos en un viaje a pasear. Bien. Y se murieron por estar unidos. Llegaron hasta, no, hay que discernir la unidad también, pero dice acá: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. Hermano, ¿qué necesidades tendremos aquí en la tierra para pedirle al Señor? ¿Qué necesidades hay en tu casa? Hermano, las mías son unas, pero aquí veo algo.
A veces ignoramos las situaciones que se pueden estar dando en una casa. ¿Qué tal es un hijo lidiando con una situación que los padres nunca conocen? ¿Por qué? Porque falta la unidad. La unidad nos habla de confianza, de comunicación. En los hogares puede faltar eso, puede faltar en la iglesia también, donde realmente nos cuesta abrirnos, comunicar algo, expresar algo que está pasando en nosotros. Pero la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra será hecho por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, hermano. ¿Cuántos nos hemos reunido este día en el nombre del Señor? Aquí está Él en medio de nosotros. Si eso es así. Y en tu casa, si hay unidad, también va a estar ahí. 2 o 3 reunidos en el nombre de Él. En un área de la iglesia, 2 o 3 reunidos, pero en nombre de Él. O sea que para que Él se manifieste, no hace falta que hayan muchos. Y a veces es más fácil estar, por eso la unidad tiene que partir desde nuestra casa, porque es más fácil unir casa por casa y luego integrar una casa espiritual completa que querer aquí todos, hermanos, porque uno tal vez una cosa, otro en otra cosa. Proverbios 18:1 dice: el que vive aislado, o sea, el que no tiene unidad. ¿Será que uno puede vivir aislado aún viniendo a la iglesia? Sí, hermano, es mejor vivir aislado porque hay mucho problema hablarle a un hermano, hablarle a otro hermano y conocer los problemas de otro. Yo he oído casos. Mira, me dijo alguien, yo voy a la iglesia, adoro al Señor y todo, y lo mejor que me puede pasar, dijo, estar en una iglesia que no sepan ni a qué horas llego, ni cuándo me voy, ni cómo me llamo. Pues yo solo quiero comunión con Dios. Es vivir aislado. Y mira, hermano, uno puede venir aislado o separado de verdad de tu familia y todo, y un problema tal vez a nivel familiar o donde esté, pero viene a la iglesia y Dios lo que quiere es hacernos habitar en familia, hacernos habitar en unidad. Pero dice, el que vive aislado busca su propio deseo. O sea, imaginemos un hombre como padre de familia, padre y esposo, y que viva aislado porque busca su propio deseo. Tal vez no necesariamente va a ser un deseo malo, puede ser un deseo de algo en particular, una meta individual, inclusive que sea su propio deseo y no el deseo de Dios. Porque eso también hay que entenderlo, que a veces es nuestro propio deseo, nuestra propia gana y no lo que Dios quiere hacer. Y entonces estamos aislados, no solo a nivel familiar, no solo a nivel iglesia, puede ser que aislados de Dios. Y hermano, y la Biblia es clara en decir que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que no nos conviene vivir aislados, sino acerquémonos, hermano. ¿A dónde nos acercamos hoy? Al trono de la gracia de Dios, hermano, para que ahí encontremos el oportuno socorro. La ayuda oportuna la vamos a encontrar en ese trono de gracia, cuando usted y yo nos acercamos a Él. Pero no busquemos nuestro propio deseo. Imagínese, hermano, queriendo hacer un uniforme en la iglesia, ¿va? Hermano, no, yo camisa negra quiero, hermano, que sea, a mí el color negro, no, a mí el color gris me gusta. Entonces, hagamos un uniforme pues achirmolado, uno de una cosa y otro. ¿Por qué? Porque uno busca su propio deseo. Le apuesto que yo sé que a veces hacen buenas sugerencias los hermanos, pero ¿qué pasará si hacemos una encuesta, hermano, a una votación hoy? ¿Qué color pintamos la iglesia? A mí el color morado, hermano. A mí el color no sé cuál, hermano. ¿Por qué? Pero tenemos que buscar, y eso bien interesante, porque ¿por qué cree que para que haya unidad en la iglesia Dios tiene que poner un pastor? Aunque el Espíritu Santo nos pastorea, nos guía, pero la verdad es que no siempre somos guiados.
Es para que a la voz de autoridad nos congregamos, oímos la palabra y caminamos hacia un mismo punto. Pero alguien que busque su propio deseo, a mí en lo personal yo sé que hay gente que está pasando alguna situación difícil, que está pasando penas, pero discierno que a veces es su propio deseo. Y cuando alguien está buscando su propio deseo, realidad, a mí no me dan ganas de orar por una persona así. Porque para empezar, Señor, ayúdalo con su propio deseo. Eso sería como encontrarme al hijo pródigo huyendo de la casa del padre y decir: mire, pastor, por favor, ore por mí para que en mi viaje me vaya bien. Mire, padre, bendice, el Señor no quiso estar con su papá, pero bendícelo. No, no se puede, porque está buscando su propio deseo. Pero yo creo que si nosotros buscamos, hermano, los deseos de Dios para nosotros, ¿cuáles serán los deseos de Dios para ti en este día? ¿Cuáles serán los deseos de Dios para mí en este día? Yo estoy seguro, hermano, que los deseos de Dios son bendecirnos con su presencia, llenarnos de su espíritu, que Él habite en este lugar, que nosotros le adoremos, que nosotros le exaltemos, que nosotros bendigamos su nombre, que nos postremos a sus pies, que nos rindamos delante de Él. Si cada uno viene a buscar su propio deseo, si cada uno anda tras su propio deseo, le aseguro que estamos divididos. Pero cuando Dios dice: yo depongo mi deseo, Señor, hágase tu voluntad en mí hoy. Entonces ahora bien interesante, porque vamos a encontrar personas, a veces por ejemplo en una casa, con hijo, una hija, el esposo, la esposa. He visto o sé de casos muy particularmente que al nivel de familia se han tenido que unir con alguien para decirle: mira, no te conviene lo que vas a hacer. ¿Verdad? Tales casos extremos, hermano, difíciles, que ponen en peligro a una persona. Por ejemplo, tal es el caso muy particular, ¿verdad? Yo sé que nosotros los hijos, a nivel de hijos, en tarde y temprano, yo respeto, digamos, el propósito, las metas personales de mis hijos biológicos. Pero hay que discernir algo. Por ejemplo, si un día siempre van a salir de nuestra casa y hay que orar por ellos y bendecirlos. Pero puede ser que, como en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ya vino la mamá y le dijo: mira, mi hijo, por esto y eso no te conviene lo que estás haciendo. Mira, mi hijo, el papá, pues yo veo que lo que estás haciendo no te está yendo bien. Reconoce, ¿no será que es tiempo de hacer una pausa en las cosas que estás haciendo mal? Y tal, le viene un hermano, la hermana, y le están hablando. O a veces todos, al ver la insistencia, se reúnen y le dicen: mira, no es por ahí. Pues ustedes hagan lo que les dé la gana, yo voy por acá. O puede ser, he visto casos muy particular, digamos, ¿cómo decirlo? De alguien que tal vez haya, no, lo voy a hablar de mí, Recuerdo que yo solía viajar fuera del país hace años, pero llegó un tiempo que mi esposa me dijo: ya no lo hagas, no es bueno, y me quedo, porque hay que buscar la unidad. Pero si yo digo: mira qué hacer, yo me voy a ir porque es mi deseo. Entonces yo creo que trae consecuencias eso. Y dice que contra todo consejo, una persona que quiere estar aislado se coleriza. Tal vez podemos estar invitando a alguien en la iglesia: hermano, intégrese para servir en el área. Ya me ando tan, ya cállese, déjeme estar diciendo varias veces, yo quiero estar aislado y usted jalándome. Mire, por cierto, si le pasa algo que está jalando, arrastrando a alguien, dígale mejor: Señor, yo creo que es mejor decirle: Señor, te lo entrego a ti, Padre. Sería mejor entregárselo a Dios, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo los entregaba a Satanás. Así hacía Pablo. A ese que está entre ustedes, dijo, que no quiere estar en unidad, que no quiere estar en el mismo sentir, que no se quiere consagrar, entréguenlo a Satanás. Yo ya lo entregué, dijo, unido a la iglesia, y de verdad se lo llevó el río, hermano. Se lo llevó el río a ese pobre. Y después le quitan la disciplina, porque el diablo lo agarró, hermano, como esos, yo me imagino así, como esos perros, esos bulldog, ¿verdad? O pitbull, que le están dando. Por cierto, un día vi, de verdad,
me llamó mucho la atención. Estaba viendo un video que pasaron ahí. ¿Por qué pasan esos videos? ¿Va? Un chuchito así, todo así, raquito, y lo está agarrando un de esos pitbulls. Ya, lo tenía ya para matarlo. No sé si lo mató al final, pero imagino así, el diablo va agarrando a alguien ahí. ¿Por qué? Porque como no, a veces no queremos la unidad, entonces nos toca batallar solos. Mire, yo no sé si usted hoy, yo considero algo que quizá individualmente la iglesia ha perdido de hace mucho tiempo. Yo no sé si usted tuvo una vida de oración o ha tenido una vida de oración, una vida de ayuno y todo, y lo perdió o nunca supo que era eso. Pero recuerdo yo que en mi tiempo de llegar a los pies de Cristo, reconocía que habían muchas áreas en mi vida que tenían que ser cambiadas. Problema en la visión, no es que no miraba bien, sino que mis ojos no eran puros. Yo necesitaba pureza para ver, como dice la palabra, la Biblia dice, es clara: el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Entonces yo notaba que no había pureza, porque eso uno se contamina en el mundo. Entonces dije, yo empecé y yo dije, yo no solo voy a orar, voy a ayunar para romper eso que me está dominando, y otras cosas, varias cosas, y empecé a proponerme ayunar, y lo hice individualmente. Pero yo sé que en este tiempo ese hábito se ha perdido. No porque yo lo haya perdido, eventualmente lo hago, pero a veces ya no es una práctica de la iglesia. Visto yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo. O le hago una pregunta: ¿cuánto fue la última vez que ayunó usted? Hermano, el año pasado. ¿Y por qué ayunó? No había que comer ese día, hermano, y se fue el gas, fíjese. Qué bonito su ayuno. Que por cierto dice que a veces Dios, como alguien no ayuna, porque el ayuno no solamente es un sacrificio, sino también le cae bien a tu cuerpo. O sea, biológicamente las toxinas y tantas cosas ahí, mire, de verdad, ¿por qué cree que va uno? Mire, yo no sé si le va a tocar que ir al médico, pero qué difícil que uno vaya al médico y le diga, mire, a partir de ahora se me pone en ayuno, y le empieza a decir a usted de qué tiene que ayunar. ¿Y cuánto tiempo? ¿Será que una semana? ¿40 días? No, hasta que se logren los resultados. A veces lo dejan uno en ayuno de una vez. Ya no coma pan, ya no coma tortilla, ya no coma, en puro ayuno. Y ahí sí le hacemos caso al doctor, en algunos casos, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar en esto, ¿verdad? Que si nosotros lo hacemos una vez al mes, qué bueno es. Pero puede ser que le hayamos restado importancia porque individualmente no le damos importancia. Entonces estamos aislados. Quizá usted batallando con lo suyo, yo con lo mío, y cada quien líbrese como pueda. Pero ¿no será que lo que Dios quiere es, hermano? Por eso le daba gracias a Dios yo cuando se fue la luz. Aquí entre nos, ¿cuántos se pusieron a orar cuando el hermano estaba orando? A ver, no, aquí entre nos, levante su mano, quiero ver. A ver si todos. Yo no estaba aquí viendo, pero sí oía un clamor. Y yo dije, si están orando y no viene la luz, yo feliz de la vida, así voy a predicar. Pero después vino. Pero a veces Dios tiene que permitir circunstancias, a veces no necesariamente buenas, a veces adversas, para que nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo aislados, para darnos cuenta que no estamos integrados. Y mire, si hasta en los programas que salen ahí, ¿verdad? Esos educativos, ¿cómo se llaman los canales? Animal Planet, ¿o qué más? Discovery. ¿Cuáles son esos que pasan? Donde pasan ahí las series, pero quisiera, donde pasan los animalitos que caminan en manada. ¿Sí? ¿Cuál es? Animal Planet. Vaya, sí, okay. Yo casi no, es que antes, perdone, no es que quiera sonar tan espiritual, pero ya antes sí miraba mucho eso, ahora ya casi no. Da tiempo, pero mejor cuando da tiempo selecciono qué ver, ¿no? Pero antes me ponía a ver ahí. Pero el punto es que me daba cuenta bien, cuando había una manada, iban caminando todos juntos. Pero veía uno que se
se quería aislar por cualquier causa. Ya, yo voy a seguir comiendo por acá. Y la manada seguía avanzando y uno aislado. ¿Y qué cree que pasaba? El rey de la selva estaba así, ¿eh? Ya me cayó mi desayuno. Ahí solito, que se siga aislando y una sola agarrada le voy a dar. Y así les pasa a algunos. O sea, la iglesia creo yo que tuviese menos problemas y más victorias si la iglesia busca vivir en unidad. ¿Cuántos reconocen hoy que necesitan esa unidad perfecta, esa unidad así, que usted se puede acercar a cualquier hermano y toda la cosa? Pero mire, a veces aquí usted si se puede acercar a todos. De verdad, si yo le dijera, hermano, vaya a saludar a todos y bendiga a alguien, ¿usted lo podría hacer aquí? Pero lo haría así que lo reciban bien. ¿O cree usted que, y vos si nunca me has hablado y ahorita solo porque dice el pastor vas a hablarme? Es que usted no trabaja en la unidad. Usted es muy aislado. No usted, pues, el que está en la par de usted o el que no vino. Mire, Esdras 8:23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. No dice ayuné, no dice oré, oramos pues, ayunamos pues, lo hicimos juntos, y el Señor escuchó nuestra súplica. ¿No será que hoy Dios quiere escuchar nuestra súplica? ¿Pero de quiénes? De todos, en un solo sentir, en un mismo espíritu. No, hermano, si yo le he estado pidiendo solo. Fíjate, le voy a contar algo. Tuve un caso de aquí en la iglesia y hace algunos años que me llamó la atención. Había una hermana, o hay, pues mejor dicho, una hermana de la iglesia, joven. Ya no doy más detalles si no la identifican. Joven, que empezó a ser atacada por una enfermedad de carácter terminal. Le empezó a azotar de tal punto que yo cada vez la miraba peor. No digo peor porque peor dijo la chompipa, peor. Entonces yo la miraba así y fui a orar por ella. Oramos por ella en su casa. Y sabe que y no había respuesta. Hasta un día que le dije: mira, vamos a orar por ti en la iglesia. Todos vamos a clamar por tu necesidad. Y cuando lo hicimos, esa enfermedad que seguramente los médicos habían, qué sé yo, hecho un diagnóstico que era incurable, fue incurable para el hombre, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. ¿Y dónde logramos ver la mano de Dios? Cuando hay una iglesia que se une en un mismo propósito, en un clamor, reconociendo una necesidad, y Él escucha nuestra súplica. Pero puede ser que usted hoy esté suplicando o ya no suplique por lo propio, por su propio deseo, pero no algo que conlleve unidad. Esdras 4:16 dice: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa. Esto es lo que dice Esther. Esto era una situación, hermano, un decreto de exterminio. Era para exterminarlos. Ya estaba dada la sentencia. En tal fecha vamos a aniquilar a los judíos. No tenían armas para defenderse, ni siquiera una orden del rey que les dijera: les doy la orden, les doy el permiso que si alguien los ataca se puedan defender. O sea, estaban vulnerables. Entonces dice: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. Eso es lo que dice Esther. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que usted ve en ese ayuno? Cada quien buscando su propio deseo. ¿Por qué no ayunó solo Esther? No, a todo el pueblo. Y dijo ella: también yo
y las que trabajan aquí conmigo, las que me ayudan, las que asisten, todos lo vamos a hacer unidos. Y le digo yo, ¿será que en todos hacemos las cosas unidos? Si a veces, y luego le digo, nos cuesta unirnos hasta para comer. En la casa no sé, ¿usted tiene unidad para comer, no? Yo tengo hambre, tráigame la comida. Padre, en el nombre de Jesús bendice los alimentos. Yo empiezo a no comer. Después llega el otro. Vení a comer, le dice uno a la esposa. No estoy diciendo por ti, ya termina, servime la comida, le digo que a mí me sirven la comida y empiezo a comer. Y sentamos y después oramos. ¿Cuántos son unidos para comer en su casa? Tal vez no. Además que no cuesta mucho, no vamos a diferente horario, está bien, comprendo sus argumentos, pero la pregunta es, ¿hay unidad? Tenemos un día al mes y este mes no lo vamos a hacer, porque no he visto que haya unidad, por lo menos aquí, en un miércoles, hermano, ni con pastel, ni sin pastel. Una vez al mes para tener comunión todos, toda la iglesia. No solo nosotros, todos. Y acercar a aquellos. Pero entiendo algo, que si no hay unidad del espíritu, no se puede tener unidad del cuerpo. Unidad del espíritu, unidad del alma, unidad del cuerpo. Como hoy, tal vez uno puede, por ejemplo, ¿qué pasara? ¿Qué pasó aquí? Hermano, se dio un decreto, dice que aquello que estaba dado para hacer una matanza de todo el pueblo, aquel decreto que estaba dado para exterminar a los judíos, aquello que había venido como una maldición se convirtió en bendición, y aquello que había venido al pueblo como para tener derrota fue una gran victoria. ¿Por qué? Porque hubo unidad para buscar. Mire, Salmo 122, verso 3. Jerusalén, que se ha edificado. Recuérdense que hay varias Jerusalenes. Jerusalén, la nacional, ¿verdad?, geográfica, capital en Israel. Jerusalén, la celestial, la que desciende de los cielos. Y Jerusalén, la espiritual, la iglesia. ¿Cuántos son esa Jerusalén? La iglesia de Cristo. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. A veces nos preguntamos, ¿se acuerda lo que la Biblia dice sobre un Mahanaim? ¿Qué es lo que es un Mahanaim? Es la unidad de los campamentos. El campamento aquí espiritual, la iglesia aquí en la tierra, uniéndose al campamento celestial. Y a veces decíamos, hermano, ¿qué será que falta? Una manifestación de Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo se derrame, que los ángeles nos ministren. Claro, ¿cómo va a haber una ministración de esa? Si no hemos buscado ser edificados como una ciudad bien unida entre sí. Y la palabra bien unida acá, o edificado, perdón, es la palabra baná, que quiere decir poner cimientos. O sea, una casa va a estar bien unida si todos reconocemos los mismos cimientos, los mismos principios. Edificar es un edificio, tener hijo, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Entonces, hermanos amados, tenemos que hacer un reconocimiento hoy de la unidad. Yo te puedo asegurar algo hoy, de verdad, con todo mi corazón, que hay grandes bendiciones de Dios para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, o con quien vivas ahí. Puede ser que inclusive tal vez alguien sea estudiante y tiene que arrendar un apartamento o un lugar para vivir, pero a veces vivimos unidos en yugos desiguales. En una oportunidad, alguien de mi familia se fue a vivir con nosotros unos meses, mi sobrino. Yo no sé si era el ritmo de búsqueda o no. Le dije, ¿vas a vivir con nosotros? Te vas a la iglesia cuando nosotros vayamos, orás cuando nosotros oremos. Si te quedas aquí en la casa, no, así no es. Aquí es
o todos hijos o todos sentenciados, dijo alguien que no había oído. Entonces, a veces hemos perdido eso. En la iglesia también, hermano. Yo sé que uno puede tener en la iglesia, tiene hijos espirituales, tiene ovejas, tiene oyentes. Pero hay gente, hermano, que no atiende una convocatoria, que no atiende la voz. Pero yo creo que siempre, gracias a Dios, hay un remanente con el que Dios trabaja. Hay un remanente. ¿Sabe qué dije yo? De verdad estaba así meditando, perdone que da tanta énfasis sobre la luz, pero yo creo que a propósito se fue por el tema. Gracias, Padre. Yo no sé si se fue en todos lados, porque vino. Y dije, yo ya me estaba haciendo la idea de predicar así sin luz. Dije, les voy a hablar a los hermanos así de cerquita, más unido todavía. Y cuando estaban orando, dije yo, están orando, se oye. Tal vez no sean todos, dije yo, pero posiblemente sea un remanente. Algunos, 2 o 3 en su nombre se unieron, clamaron. Y cuando vi la luz dije yo, ahí está la respuesta. Si siempre que hay un remanente, hay respuesta de parte de Dios. Podemos continuar años lidiando con varias cosas, como casa individuales o casa espiritual. Pero si quiere anotar de una vez la fecha para el próximo ayuno congregacional, y usted no vaya a faltar. ¿Cuándo tocaría? Ahora si nos ponemos de acuerdo ya no lo hacemos, ¿va? Cada quien que como dicen por ahí, cada quien que rece por sus santos. Sí, es que así pasa también. ¿Ha oído usted eso? ¿Va? Cada quien dice, y eso es una debilidad de la iglesia. A veces, hermano, la tradición mismo lo lleva, hermano, yo oré por alguien una vez o varias veces he orado, no me va a decir eso usted. Hermana, ¿cuál es la petición que tiene? El Señor sabe, hermano, ¿a usted qué le importa? Solo faltó eso que me dijera, ¿va? No, yo le estaba preguntando, hermana o hermano, ¿cuál es la petición que tiene? El Señor ya lo sabe, hermano. Entonces hay que estar pidiendo oración. Si el Señor ya lo sabe, pues espérese que le responda. Es cierto, tal vez uno no va a dar detalles de las cosas. Mire, le cuento que esto a mí me dan pesadillas en la noche y se levanta un monstruo. No me cuente la película completa. Pero si hay algo específicamente, compartamos. Dice la Biblia: confesaos vuestros pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Pues va a haber sanidad. ¿Dónde va a haber sanidad? Donde hay unidad. ¿Dónde va a haber unidad? Donde hay confianza, donde hay integridad. Así que hoy, en este buen día, ¿cuándo toca el ayuno? Dijimos, ¿ya vieron? 16 de abril. Sí, ya terminó el retiro. Una semana después del retiro de verano. 16 de abril. Apunte ese día. Coma bien este mes si quiere. Y ese día absténgase. Y puede ser algo, propóngaselo, hablarlo en la casa. De verdad. A veces hay cosas que estamos adoleciendo, batallas que no se han logrado salir de ellas. ¿Por qué? Porque, hermano, hay que echar un reconocimiento sobre de veras si estamos en unidad. Yo no podría ni vivir, ni caminar, ni tolerar. Digamos, por ejemplo, gracias a Dios, ahora nuestro núcleo familiar somos 4 que vivimos ahí. Y a veces ahí voy entre pellizcos o me pellizcan y lo que sea. Bueno, vamos a orar. Entonces yo creo que, pero hermano, si hubiese alguien como que el que no tiene unidad le está haciendo un contrapeso a uno. Sí, de verdad, un contrapeso. Así que hoy todos juntos en unidad en el nombre de Jesús, póngase de pie. Si no tiene los 2 pies, aunque sea en un pie, póngase, pero diga, voy a estar unido en nombre de Jesús. Y que traigamos ese reconocimiento a nuestra vida, hermano. El año del reconocimiento. Aleluya. Por cierto, si quiere hacer un espacio de tiempo y puede hacerlo en el otro culto de las fíjese que es una cosa que yo a veces he dicho, el día de ayuno congregacional mejor un solo culto todos.
de 8 a 12. Pero estoy seguro que algunos sí, siempre van a ir al segundo, al primero. Está bien. Pero la pregunta, yo sé que pueden haber por diferentes causas, trabajo, lo que sea. Y está bien, entiendo eso. Si alguien entra a las 11 a trabajar, pues que venga al primer culto. Pero a veces, ¿no será que nos falta unidad? Y puede ser que, le voy a decir, a veces hace falta unidad en la iglesia porque le hace falta unidad con su pastor, con oír la voz pastoral. De verdad. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, déjenme bendecirle y reconocer que nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en esto. Y antes de cantar, antes de tocar, hermanos, de la alabanza, antes de cualquier cosa ahorita, escudriñese, escudriñémonos. Estoy en unidad con mis hermanos. Hay alguien dentro de la iglesia con quien no tengo unidad. ¿No será que ese hermano, que esa hermana es el instrumento que Dios va a usar para que ore por mí, para yo poder salir de esta situación? Ese es un buen día. Puede ser que una persona se haya alejado de Dios o de la iglesia. Dice, no, hermano, a mí me han dicho, yo no me alejé de Dios, hermano, solo de la iglesia. Con la iglesia no quiero nada, con Dios quiero todo. ¿Y no será que tenemos que reconocer eso y reconciliarnos con Dios? O alguien que en un momento determinado todavía no le haya entregado su vida a Jesucristo. Es que pasa. He encontrado de personas que dicen, yo quiero que oren por mí para que Dios me sane. Y cuando le decimos, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Dice, no, con Cristo no quiero nada. Yo lo que quiero es solo la sanidad de Él. ¿Y cómo puede ser posible eso? Así que hoy, en el nombre de Jesús, primero, nuestro reconocimiento. ¿Hay unidad en nosotros? ¿Estamos unidos integralmente en espíritu, alma y cuerpo? Si el enemigo ha estado trabajó en tu vida para traer división, quitarte el sentir espiritual que antes tenías, hoy, en el nombre poderoso de Jesús, si has reconocido tu estado espiritual, puedes levantar tu voz a tu Padre Celestial que sabe escucharte. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy oramos, Padre, por cada persona, por cada familia, para pedirte, Señor, que así como Jerusalén se ha edificado para ser una ciudad que está bien unida entre sí, nuestras familias, nuestras casas, Señor, estén bien unidas entre sí, Señor. Padre, que venga esa restauración de la unidad del Espíritu, Señor, para que cada casa empiece a vivir un avivamiento, Señor. Si hay cosas, Señor, que se han detenido, si nos hemos detenido como casa espiritual, Señor, en nuestro avance, en ese avivamiento, en ese mover del Espíritu, Señor, hoy, Padre, te suplicamos que traigas unidad en el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera hoy, para ir sellando esta palabra,
que todos nos tomáramos de la mano en el nombre de Jesús. Alcanza a alguien ahí y dile, busca a alguien, hermano. Acérquese usted, acérquese a alguien. No esté solo, pero no en grupos, toda la iglesia. No sé cómo le vamos a hacer, porque no vamos a estar divididos en facciones. Acérquense todos, yo sé que todos, hermano. Esta va a ser algo glorioso, no sé cómo. Tal vez solo los de la alabanza se pueden quedar aquí así, pero acérquese a alguien, hermano, en nombre de Jesús. Eso es. Bendiga a alguien, acérquense, hermanos. Acérquense, ustedes no pueden estar así. Aleluya. ¿Ustedes también ahí? Eso es que hermoso. A darle a Alexito así. Dios te bendiga, Alexito, en nombre de Jesús. Padre, trae esa unidad, Señor. Aquí estamos. Y empiece una voz a levantarse delante del Señor. Una voz de unidad. Una voz donde la iglesia se une y toma autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se rompa toda división, todo enemigo de la unidad. Sea reprendido, Señor, de nuestra vida, de nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos que tu iglesia es levantada, es fortalecida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy pedimos que venga la unidad del Espíritu. En el nombre de Jesús. Restaura las casas, restaura las familias, restaura la unidad, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, venimos a pedirte hoy un avivamiento de unidad. Un avivamiento que trasciende en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en el nombre de Jesús. Oh. Oh, Señor. Te voy a pedir que levantes tu voz y ores por alguien. Piensa en la necesidad de alguien de la iglesia, en una familia, en un hermano.
aquellos que no están aquí hoy. Pero Padre, oramos por sus vidas, por su bienestar, Señor. Para que traigas tiempos de restauración, para que traigas tiempos, Señor, tiempos de refrigerio. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Has pensado en un canto? Dale un canto, empiece un cántico nuevo. Esa unidad, esa sanidad, que tu cuerpo sea sano, que tu cuerpo sea libre, que el poder de la restauración, de la unidad se manifieste hoy en tu vida, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado eres. Bendito y alabado eres. Extiende tu mano, Señor. Restáuranos. Extiende tu mano poderosa y sánanos. Toda enfermedad, todo cáncer, toda enfermedad del espíritu, venga la restauración, venga la sanidad hoy en el nombre de Jesús. Restaurando, sanando, levantando, Señor. Padre, todo enemigo de la unidad, Señor, toda unidad, Padre, que no sea de ti, Señor, la desechamos. Hoy venimos declarando, Señor, esa unidad del Espíritu, esa unidad de la fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, muévenos a trabajar en esa unidad, en ese mismo sentir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.